Bueno, pues ya vimos una de las religiones principales que fue el hinduismo, o es el hinduismo, porque está vigente. Y por ahí también vimos lo que se llama otra religión natural, muy parecida al hinduismo, que se llama el Tao, fundado por Lao Tzu, Lao Tse. Tantos apodos, ¿no? Que les dije que no sabíamos el nombre. De hecho, en Occidente no conocemos el nombre. Ahora platicaremos sobre una de las religiones fuertes en nuestra época todavía, que es el budismo. Pero para platicar del budismo, lo más importante es conocer a Buda. Buda es el punto esencial. Buda inicia con una religión, una de las principales religiones que son religiones ya organizadas, ya lógicas. Eh, Hay cosas que hay que quitar del hinduismo, ya por eso se separan. Cuando veamos la filosofía verán que finalmente sus seguidores no se apartaron totalmente del hinduismo. Siguen viendo a Indra, el dios Veda. Siguen viendo a Brahma, el dios hindú o el dios del hinduismo. Pero ahorita nos interesa conocer o saber sobre el Buda. Buda no es nombre, Buda es un estado, Buda es un adjetivo. El nombre original de este hombre es Gautama. Luego le pusieron más adelante Siddhartha Gautama. Ese es el nombre. Es hijo de un rey. Él es un príncipe. Él fue cuidado, protegido por su padre. Cuando su padre le dijeron, su padre era hinduista. De hecho, el Buda también era hinduista, nada más que con el tiempo se separó. Cuando su padre fue informado de que Gautama iba a ser un rebelde, que le iba a buscar la sabiduría, iba a buscar su propio camino, pero a través de la mendicidad, no a través de la riqueza ni el reino. Eso le preocupó al padre de Gautama, quien, a sabiendo de todo lo que le platicaron los maestros brahmanes, se dedicó a fortalecer su físico, sus conocimientos y cuidarlo de tal forma que no se enterara de los problemas de la humanidad, como es el caso de la ancianidad, como es el caso de la muerte, el caso de la enfermedad. Todas esas cosas trató de evitarlo. Por lo tanto, exagerando un poco, hicieron un palacio especial donde había mucha belleza, había flores, había albercas, había todo tipo de aves, de tal forma que a él no le permitían salir, lo estaban cuidando para que no saliera. Y aunque sus seguidores y los que hablan las cosas bellas, copiando la metodología del hinduismo, copiando una parte de cómo se expresa el vocabulario de Ramayana, hablan muchas cosas fantásticas. Realmente se dice que incluso el padre de Gautama a temprana edad lo quiso casar. Le consiguió muchas mujeres, le puso un lugar donde había muchas mujeres para que él tuviera una tentación a temprana edad y que pudiera fijar su idea de ser grande. El padre de Gautama esperaba que él fuera su sucesor, pero para que ampliara el poder, el imperio. El padre de Gautama no era un rey grande con propiedades grandes, extensiones de terreno. En aquel tiempo había muchos reyes. Su padre era un rey, pero de un reino pequeño. De todas maneras, el padre era un sanguinario, era un tipo que consiguió los bienes, no haciendo cosas buenas. Y entonces él deseaba que el hijo que tenía, que acabó de nacer, o que nació, quería que fuera el hombre que ampliara su imperio. Ese príncipe que le esperaba estaba desesperado para construirlo, educarlo, hacer un proyecto y dejar en él todo su deseo, lo que él no pudo hacer, que lo hiciera a través de su hijo Gautama. Toda la historia de él es algo interesante porque se dice que su madre le dio a luz, pero a los 7 días de haber nacido él, la madre de este hombre se falleció.
Y luego dice que quien la crió fue su tía, hermana de su madre. La gente no explica. Eh, los, los que hablan con el deseo de conservar la mitología, el secreto, el misticismo de la religión, habla de cosas, eh, pero no tocan el tema de por qué la tía cuidó con esmero a su sobrino. Bueno, en la historia se sabe que el padre de Gautama se casó con las dos hermanas, es decir, estaba casado con las dos hermanas, se casó con la esposa y la hermana de la esposa. Por eso cuando fallece la mamá de Gautama, la hermana, con todo el derecho y con toda la obligación, si necesitan tenerla, pues cuidó a su hijo. No obstante, el rey consiguió mujeres que estaban amamantando a sus hijos, lo que en aquel tiempo se llamaban nodrizas. Consiguió nodrizas para su hijo, independientemente de que la tía lo cuidaba como si fuera su propio hijo. De ahí se cuenta la historia. Luego, con el tiempo, aun cuando su padre evitó de que saliera del palacio para enterarse de las cosas tristes de la humanidad, que es la enfermedad, la vejez y la muerte, finalmente no pudo evitarlo. De alguna manera él salió con algunos comentarios que devas estaban a favor de él, lo paseaban, lo sacaban, lo cahueteaban. El caso es que él salió y conoció los pesares de la vida, los pesares de la humanidad. Y entonces, como él era un hombre muy sensible, él era un hombre que amaba mucho a la naturaleza, no quería que las personas enfermaran, no quería que las personas se murieran, no quería que las personas se envejecieran. Todos esos detalles es lo que no esperaba el papá. El papá esperaba un guerrero, un tipo duro, luchador, que fuera a expandir el reino. Todo lo contrario, muy sensible, muy romántico. Para no terminar con esto, el rey finalmente lo casó. Algunos dicen que lo casó con una prima. El asunto es que ya casado, con un poco de tiempo más adelante, su esposa tuvo a luz un hijo de Gautama. Pero él ya tenía planeado buscar su camino. No estaba interesado en el reino, ni quería que le heredaran el poder, ni mucho menos. No le interesaba mucho el dinero. Claro, tampoco conocía la pobreza, por eso él se aventuró, salió nada más con su chofer, se escapó y dejó a su hijo recién nacido y dejó a su esposo sin avisarle, porque no quería un drama, no quería explicarle a la mujer por qué se iba, porque de todas maneras no lo iba a entender. Él mismo no entendía, no estaba seguro de lo que estaba haciendo, simplemente tenía un deseo profundo de buscar un camino, de buscar una solución, de buscar un camino espiritual. Y al salir, él buscó, como debe ser, a los primeros maestros fueron los brahmanes. Buscó maestros brahmanes que tenían una vida ascética. Y él se acercó al uno. Estuvo un tiempo con él. No estuvo de acuerdo. Y se daba cuenta que no era lo que él buscaba. Se separó. Encontró otro maestro. Y también se quedó un rato y escuchó y vio lo que preparaba y no era, no era su deseo quedarse ahí de nuevo. Veía que no era lo que él buscaba, se salió. Entonces empezó por sacrificar su cuerpo, por no comer, por hacer sacrificio, comiendo muy poco, nada más para no fallecer, tomando poca agua. Y cuando lo vieron todo descarnado, todo delgado, todo, allá es muy importante, en la India, un hombre flaco, porque no ha comido, lo creen que es un santo. Y entonces tuvo varios seguidores cuando lo vieron todo delgado. Y se le acercaron varios seguidores, 5 o 6, y estuvieron con él. Pero llegó un momento en que él se dio cuenta que tampoco era el camino dejarse morir de hambre, que tenía que tener fuerzas para seguir luchando, seguir buscando el camino que él todavía no encontraba. Y entonces entendió que mejor tenía que regresar a su vida normal, comer, tomar agua, y se empezó a alimentar. Cuando sus seguidores vieron que volvió a empezar a comer como cualquier humano, ya no lo siguieron, lo dejaron, pensaron que él había fracasado y lo dejaron. Siguió su camino. Hasta que llegó un momento donde encontró dónde quedarse, encontró un árbol que le llaman Bodhi, se quedó sentado ahí
y finalmente encontró la iluminación. Lo que buscaba lo ha encontrado. Pero para eso que estamos platicando, habían pasado 12 años. Y lo primero que se le ocurrió ahora sí es hablarle a la gente, hablarle lo que él había descubierto. Caminó y entonces sus discípulos anteriores lo conocieron y lo vieron que había cambiado, se volvieron a reunir con él, lo volvieron a seguir y así poco a poco empezó a tener seguidores, a caminar. Tuvo que regresar, no para hacer una vida de esposo o ser príncipe y reclamar sus derechos, no, definitivamente eso no, pero tenía que regresar para platicarle a su familia todo lo que había descubierto. Y entonces habló con su padre y su padre tuvo toda la esperanza de que a lo mejor venía con ganas de quedarse con el imperio o con el reino o con las riquezas. No, no venía porque él había estado muchos años mendigando su comida y no tenía ningún deseo de quedarse en lo material. Habló con su esposa, que en su momento platicaremos. Hubo una discusión, pero le explicó que no la dejó porque no la amara, sino porque tenía algo definido para su vida. De ahí para el real, Buda siguió su camino y trabajó 40 años como misionero. Eso es la palabra que se conoce en Occidente. No necesariamente ellos se llaman misioneros. Es una secta que caminó, enseñó a mucha gente. Un hombre muy importante, un hombre que se enfrentó a los brahmanes, un hombre que contradijo a Brahma, un hombre peligroso para esa época. Y entonces hay una doctrina que hasta la fecha se conserva, pero es gracias a este hombre. Este hombre, lo extraordinario no es por su estatura, por haber comido poco, o por haber ayunado tanto, o por haber encontrado la iluminación, sino porque llegó en un momento difícil, muy difícil, y logró. No fue hecho por un maestro. Él encontró su propio camino, él se construyó espiritualmente y se enfrentó a los poderes de la época. Y gracias a esa forma de ser, un hombre que nunca mencionó a Dios, pero tampoco nunca se identificó como una especie de ateo, o blasfemo, o incrédulo. Él nunca en su carrera mencionó a Dios, pero llevó a mucha gente al conocimiento del camino que él había descubierto, que es la iluminación a través de la meditación, que es la eliminación del ego y cumpliendo con lo que dice Lao Tzu, quedando vacío de todo para ser llenado de lo maravilloso, de lo divino. Esa es la parte bella de la historia de este hombre, que después de que encontró la iluminación, dejó de llamarse Gautama y ahora sí se llamaba el Buda, porque Buda realmente significa el iluminado, el que llegó a la meta. Continuamos después con lo que es la filosofía. Gracias.